Lean conmigo Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Diga, la verdad os hará libres. Ahora apropiese de eso, diga, la verdad me hará libre. Gloria a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Vamos al 36. Y aquí nos podemos ver eso. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga eso, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Dígalo otra vez, ¿en qué? En la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él, en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Esto lo dice el Señor Jesús. Tomen asiento dando gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora, allí sentadito, vaya por favor, también aquí en Juan, en el mismo libro, ubíquese por favor en el capítulo 16. Juan, capítulo 16, texto número 13. Dice la Biblia así, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Diga, el Espíritu de verdad. Dice, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que para entrar el día de hoy en esta segunda parte de lo que ya comenzamos hace creo que fue el jueves inmediatamente anterior, donde hablábamos sobre lo que se llama emisario de la apostasía de los últimos tiempos. Cuando hablo de un emisario, hablo básicamente de alguien, un representante, y apostasía tiene que ver con el desviarse de la verdad, en palabras muy sencillas, cuando alguien se sale de la verdad. Y como acabamos de leer aquí, definitivamente estamos viviendo en una época donde hay una tremenda guerra en torno a la verdad. Y la verdad de la que nos habla obviamente la palabra del Señor. Porque cuando alguien en el mundo, bajo una filosofía no bíblica o mundanal, utiliza una palabra, no habla exactamente de lo mismo de lo cual la Biblia está hablando. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien que no tiene un conocimiento bíblico te hable de libertad. Porque cuando te habla de libertad, no te está hablando de la misma libertad de la cual la Biblia nos habla como libertad. El mundo te puede hablar de paz, pero no te habla de la misma paz de la que la Biblia nos habla, que es paz. El mundo también te puede hablar de verdad, pero no de la verdad de la cual la Biblia nos dice que es verdad. El mundo te puede hablar de gozar, de disfrutar, pero no del mismo gozar y disfrutar del cual la Biblia nos dice que es gozar y disfrutar. Así que, amados hermanos, todo debe ser basado en la verdad absoluta de Cristo y su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es el aspecto que nos estamos centrando, emisarios de la apostasía de los últimos tiempos. Para esto, y a modo de introducción, para poder conectarle con lo que quiero hablar hoy, con la ayuda del Señor, quiero solamente citar algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. También vemos ahora al apóstol Pablo diciendo,
a través de la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, note ese énfasis, Juan había dicho el último tiempo, pero ahora Pablo dice en los postreros o días finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Oyó eso? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, oiga esa relación, mentira, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, vamos también a leer 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Noten el énfasis, y es por eso que estoy relacionando estos versículos, en lo que se llaman los tiempos finales. Por eso le hemos llamado emisario de la apostasía o de la mentira de los últimos tiempos. Y con esto podemos saber contra qué es que la iglesia lucha, entre muchas cosas, en este tiempo. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. También debes saber esto, en los postreros días, digan último tiempo, díganlo fuerte, postreros días, digan postreros tiempos. Miren lo que dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que son tiempos peligrosos? En todo el sentido de la palabra, pero me estoy centrando solo en uno de los sentidos de los tiempos peligrosos que vivimos, y es el peligro de ser arrastrado por la mentira. El peligro de ser arrastrado por la mentira. Ahora dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, gente que usará su lengua para decir mal o maldecir, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto es lo que hemos leído. Y quiero también leer 2 de Pedro, capítulo 3, la carta número 2 o la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, donde una vez más, ahora ya el apóstol Pedro, ha hablado Pablo, ha hablado Juan, ahora el apóstol Pedro declara, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, burladores, y entre otras cosas ellos tratarán de burlarse de la verdad, y es exactamente en lo que hoy estamos viviendo. Ahora, note otro detalle importante para poder entrar de lleno en lo que hoy vamos a mencionar. Estamos viviendo en una temporada donde hay una serie de ideas, pensamientos, filosofías, doctrinas de toda índole que son, cuando uno las analiza detenidamente, son contrarias a la palabra de Dios y son contrarias a Cristo. Por eso se llaman doctrinas anticristo o anti-Dios, y es precisamente contra eso con lo que hoy lucha nuestra sociedad. Este pensamiento básicamente que vamos a ahondar hoy tiene que ver con que la guerra de hoy, de los peligros de los últimos tiempos, entre los muchísimos peligros que hay, peligros biológicos, peligros en el sentido bélico, peligros en el sentido de el mundo en el cual vivimos en cuanto a robos, fraudes, violencia, intolerancia, todo eso, peligros de accidentes, peligros de todo tipo, pero dentro de los múltiples peligros que existen, existe uno de los más aberrantes y más peligrosos de todos, es caer en las garras del padre de mentira. A la luz de la palabra de Dios, vamos y hemos ya venido analizando desde el segundo mensaje algunos aspectos de esa guerra por la verdad. Y para traer o para meter mentiras, la Biblia nos muestra que el enemigo, sus espíritus de error, el enemigo es el padre de mentira, los espíritus de error enseñan mentira, los emisarios o servidores de Satanás también usan todo tipo de artimañas para desviarnos de la verdad. Y hemos venido hablando, y hoy vamos a concluir este aspecto, de algunas formas como se manifiesta la mentira. Por ejemplo, por medio de lo que se llama la filosofía
filosofías humanas. Es decir, ya he dicho, no está mal filosofar. La Biblia es un libro que nos lleva a razonar, a pensar, a preguntar. La filosofía bíblica es sana, es pura, es correcta, pero la filosofía humana sin Dios es la madre de muchísimas mentiras que la gente de hoy cree y que los está conduciendo directo al mismo infierno. Número 2, las ideologías pervertidas. Hay muchísimas. También están las enseñanzas religiosas y también las teorías falsamente llamadas científicas y las doctrinas espiritualistas y las doctrinas demoníacas netamente. Voy a centrarme a explicar hoy lo que nos compete para este día, porque ya en la ocasión anterior hablamos sobre las filosofías e ideologías que se han venido usando, pero basadas en meros razonamientos humanos que tienen errores, que tienen falacias, que tienen mezclas extrañas y peligrosas, que surgen de conceptos de hombres sin Dios, cuyo razonamiento no está regido por la revelación de la verdad de la palabra, ni del Espíritu de verdad, ni del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, sino por el espíritu de mentira del mismo hombre o el espíritu de demonios que los llevan a errores de todo tipo. Ahora, es importante, ya hemos mencionado varios de ellos, incluso les puse el ejemplo comparativo en las palabras más sencillas posibles de la filosofía de Aristóteles, Platón y Sócrates sobre la vida después de la muerte, y observamos cómo ellos tres estaban completamente equivocados, cada uno referente a la vida después de la muerte, y luego lo contrastamos a la luz de la palabra del Señor. Ya eso quedó grabado en el mensaje anterior, por eso lógicamente no voy a centrarme allí, simplemente paso rápidamente. Hemos hablado de una serie de filosofías terriblemente diabólicas que cuánto daño han hecho al mundo, como el socialismo, el comunismo, el marxismo, el nazismo y una cantidad de cosas que han hecho mucho daño y que mucha gente ha sido arrastrada por ellas. También hablamos sobre unas serie de doctrinas que surgen de pensamientos religiosos, sectarios, el religiosismo pagano, pervertido e idólatra, y todo tipo de idolatría hacia cualquiera, incluido hacia el hombre, puede llevar a la confusión y puede llevar al error. Les puse un tremendo ejemplo de un jefe de una secta que se llamaba Jim Jones, que finalmente la gente, por seguirlo a él con sus filosofías apocalípticas, él también tomaba parte de la Biblia y él hizo un culto que se llamaba el Templo del Pueblo, y era tan convincente en lo que hablaba, pero tan distorsionado y contrario a la palabra, porque tenía un espíritu de demonios realmente que lo usaba. Jim Jones fue un hombre que literalmente era una mezcla extraña de cosas, por eso era evidente que no era un verdadero cristiano, porque al mismo tiempo que él decía que no creía en Dios porque era ateo, al mismo tiempo decía ser un predicador de la palabra apocalíptica, la palabra de Dios, y al mismo tiempo era comunista, y al mismo tiempo tenía una cantidad de filosofías mezcladas, era autoritario, y sabemos que finalmente por causa de seguir a este individuo hubo un promedio de más de 900 personas que murieron suicidadas en un culto extraño y diabólico siguiendo la personalidad de un individuo llamado James Jones. Y eso fue pues algo que usted lo podrá constatar más a fondo cuando ve esa cosa tan horrenda. Y entre los que murieron también murieron bebitos, niños y personas que nada tenían que ver con el asunto, pero sus padres siguieron esas ideologías de mentira y fácilmente fueron destruidos. En el mensaje anterior estoy haciendo un recuento porque no quisiera entrar de lleno sin por lo menos dejar una idea, una base de lo que estamos hablando. También hablamos de otro aspecto y le pido no se confunda con términos que debo mencionar porque son términos que hacen parte al tecnicismo, pero que aquí yo se lo explicaré de la manera más sencilla posible. Hoy estaremos hablando sobre la última parte de esto, y es en el mensaje anterior terminamos de hablar de la primera parte, y es sobre algo a lo que le he llamado el contraste del cientificismo materialista y el gnosticismo espiritualista. En palabras sencillas, y luego se lo paso a explicar con más detalle. El cientificismo materialista simplemente es una filosofía que enseña que toda la verdad es la que se puede ver, la que se puede comprobar desde el punto de vista material, que no existe nada más allá de lo físico y de lo material.
Punto. Y que la absoluta verdad de todo se debe únicamente a lo que la ciencia, por eso es el cientificismo, cuando ya es como un culto a la ciencia básicamente, y quieren demostrar que lo único que existe es lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede estudiar, lo que es el mundo observable o físico. En ese sentido, si uno va a la Biblia, pues la Biblia de entrada, o si usted no sea científico, le va a decir algo totalmente diferente, y es que lógicamente no todo es material. Es cierto que vivimos en un mundo físico, tenemos un cuerpo físico, vivimos en un mundo material, pero hay algo más que este mundo material, y es la fuente de este mundo material y universo, y es Dios. Y la Biblia dice que Dios es espíritu, y ese Dios que es espíritu también creó un mundo espiritual. No todo es materia, no todo es físico, y por eso es que hay cosas que aún la ciencia jamás podrá explicar, porque se sale de sus límites y supera sus capacidades, porque ya no tiene que ver con asuntos físicos, sino con asuntos espirituales. Solo un pequeño ejemplo: cuando una persona tiene problemas esquizofrénicos médicos meramente, esa persona puede ser incluso hasta cierta parte tratada por un psiquiatra, ayudada en algunos casos de algún trastorno, de algún tipo de trastorno, por un psicólogo muy especialista. Pero cuando ya la persona está endemoniada, no hay psiquiatra, no hay psicólogo que la pueda ayudar. Es decir, contra un demonio no vale terapia, ni pastillas, ni dopaje, nada por el estilo. Se requiere una influencia superior espiritual que tenga poder sobre esa fuerza del mal y la pueda echar fuera del cuerpo de esa persona. Así que en ese sentido, el cientificismo materialista básicamente es la ideología que otorga una autoridad absoluta a la ciencia y considera que esta es la única fuente de conocimiento y verdad. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que la verdad absoluta parte de la palabra de Dios, y que es a partir de allí que todo debe ser estudiado. Y eso explica por qué hay cosas que la ciencia no puede explicar, ni con el avance tecnológico que tenemos hoy, porque obviamente hay cosas que se salen de sus manos. Pero hoy voy a centrarme en la otra cara de la moneda, es decir, en la parte opuesta. Por eso le puse el contraste del cientificismo materialista y el gnosticismo espiritualista. ¿Qué es eso del gnosticismo espiritualista? Voy a empezar a explicarlo hoy con palabras sencillas, luego ya estaremos ahondando un poquito en ello. Cuando se habla del gnosticismo, se habla de esa filosofía que se ha convertido también en una religión que enseña que lo más importante es alcanzar el conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento me hablan? De un conocimiento espiritual. Pero, como le decía hace un momento, cuando una persona dice y oye a un gnóstico decir lo importante es alcanzar el conocimiento espiritual, suena bonito y no se ve nada de malo. Porque uno dice, pues es que eso también hacemos nosotros los cristianos, también queremos tener un conocimiento espiritual. Pero como diría un pensador, no conviene usar las mismas palabras cuando tenemos diccionarios distintos. Porque, por ejemplo, a la luz de la Biblia, solo para que usted se haga una idea de lo que le estoy explicando, a la luz de la Biblia, cuando un cristiano habla sobre lo que tiene que ver con el quitarle la vida a un inocente niño en el vientre por medio de una masacre llamada y un genocidio moderno que se llama el aborto, a la luz de la Biblia eso se le llama derramamiento de sangre de inocentes. Claro. Pero cuando otro te habla de eso, te dice, no es un derramamiento de sangre inocente, te manipulan el lenguaje y te dicen interrupción voluntaria del embarazo. Y algunos lo manipulan aún más y dicen recuperación de la menstruación. Y ya nada que ver con quitarle la vida, y quitan por completo el concepto. Entonces, cuando una persona usa una palabra, aun cuando la palabra suene bonita, tú tienes que asegurarte de dónde parte la base de la definición de esa palabra para ellos. Porque, por ejemplo, hoy en día, y hace poco se celebró el denominado Día Internacional de la Mujer, y salieron muchas a hacer vandalismo y a reclamar libertad. Pero cuando ellas usan libertad, no están hablando de
la libertad que tiene Cristo para ellas, que las liberaría de tanta basura moral y espiritual que hay en el alma de ellas, sino que se habla de una verdad, de otro tipo de supuesta libertad. Libertad, dicen ellos, para decidir sobre su propio cuerpo, pero en medio de eso te dicen que decidir sobre su propio cuerpo significa quitarle la vida a otro cuerpo que está dentro de su cuerpo y que tiene otra alma y otro espíritu y que fue creado por Dios. Porque la Biblia dice en Eclesiastés, como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. En ese orden de ideas, si a mí alguien me habla de paz, yo te digo de dónde depende tu definición de paz. Porque la Biblia me habla de algo muy diferente cuando me habla de paz. El mundo te habla de una cantidad de conceptos, te hablan de justicia social, manipulando, te hablan de una cantidad de palabras que suenan bonito, pero cuando uno las analiza a la luz de la Biblia, no concuerdan con la verdad de Dios. Y esto es de lo que los apóstoles hablaban. Vivirán en tiempos peligrosos, donde aún con palabras bonitas podrán manipularte la conciencia. Estoy leyéndome un libro que se llama 1984 de George Orwell, interesante libro, y ese libro tiene una frase interesante que habla, o es un tipo de libro que básicamente habla de lo que sería vivir bajo una tiranía que se ha apoderado hasta del lenguaje, y el lema de esa tiranía básicamente es, palabras como estas, dice, el lema es, la guerra es la paz. La ignorancia es libertad. Y ahí el libro relata básicamente que la gente cree eso porque así se les ha dicho que es. Por ejemplo, se dice que si a un pequeño se le dice, mira, te voy a definir amor. Amor significa algo malo, amor es algo perverso, amor es algo diferente. Cuando a un niño le distorsionan el significado de la palabra, puede crecer creyendo algo diferente a esa verdad. Pero cuando va a la Biblia le va a decir, entre otras cosas, que Dios es amor. Y entonces él va a decir, ¿cómo entonces? Si Dios es bueno, no puede ser malo. El verdadero amor no puede ser malo. En ese sentido, lo que importa por encima de cualquier cosa no es lo que diga fulano, mengano, sutano, sino lo que dice Cristo. Sí, nosotros seguimos creyendo que Cristo es la verdad absoluta. Sí, seguimos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, nuestros pensamientos deben partir de la palabra de Dios. Ahora, para entrar a explicarte esto y teniendo en cuenta estos ejemplos, voy a ir un poquito a fondo en este aspecto, y es que el gnosticismo espiritualista es una corriente del gnosticismo. Alguna vez ya en esta serie hablé más específicamente sobre los gnósticos, ya expliqué sobre ellos, pero ahora estoy viendo un ángulo específico. El gnosticismo espiritualista es una corriente del gnosticismo que enfatiza la búsqueda de la gnosis, o sea, conocimiento espiritual. Obviamente, cuando usted lee eso y oye eso, usted dirá, pero ¿qué tiene de malo buscar el conocimiento espiritual? Pero vamos a ver de qué hablan ellos cuando se habla de conocimiento espiritual. Y dicen que el conocimiento espiritual es el medio para alcanzar la iluminación. Y alguien dice, pero ¿qué tiene de malo alcanzar la iluminación? Y al mismo tiempo dicen que el conocimiento espiritual es la base para tener unión con la divinidad. Y entonces uno dice, pero hombre, si una persona no está basada en el espíritu de verdad, dirá, hombre, qué lindo, es lo que queremos nosotros también, conocimiento espiritual, queremos tener luz y que tenemos que conocer la divinidad. Pero entonces la pregunta es, número uno, ¿de qué me hablas tú cuando dices conocimiento espiritual? ¿A qué te refieres con iluminación? ¿Y de qué se trata la supuesta divinidad de la que tú me hablas? Yo les he hablado sobre lo que se llama la nueva era, y cómo el concepto de nueva era es una de las doctrinas más diabólicas de los últimos tiempos, y algo tiene que ver con esto, pero yo voy a mencionar esto. Según la Biblia, el conocimiento espiritual
no puede basarse en una teoría que surge de grupos y sectas extrañas contra los cuales incluso los apóstoles lucharon. El gnosticismo es algo mucho más viejo que el mismo cristianismo. Comenzó antes en diferentes ramas de la filosofía mundanal y pagana. Y es interesante que ellos básicamente, entre otras cosas, niegan. Mientras que los cientificistas dicen, la única verdad es lo material, lo palpable, lo que se puede tocar, lo que se puede percibir. Y por eso el científico ateo no va a encontrar a Dios por medio de un laboratorio, no va a encontrar a Dios por medio de lo que se puede ver. Porque aunque la Biblia dice que Dios creó lo que existe, y dice la Biblia que lo invisible de Dios, lo eterno, lo que es invisible de Dios, su eterno poder y su deidad, dice Romanos, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. De modo que no tienen excusa. Está diciendo aún que cuando alguien deja de pensar que la verdad absoluta solo se ve por medio de lo material, va a tener que darse cuenta que este vasto universo, que esta bellísima creación no es más que el reflejo de alguien superior a ella, y no es resultado de la explosión, del accidente, de la evolución, sino de la poderosa mano del creador del universo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo maravilloso. Pero hay otro detalle, y es que la gnosis se ha ido al otro extremo. Ellos dicen lo material es malo, lo que se puede ver es malo, y por esa razón ellos infiltraron en los tiempos del inicio de la iglesia. Quisieron infiltrar el cristianismo y llegaron a negar la humanidad de Cristo. Y negar la humanidad de Cristo es brutal, es terrible, es una herejía, es diabólico, porque Cristo es absolutamente Dios, pero Él también fue absolutamente humano. No vino del cielo así literal. Él nació a través del vientre bienaventurado de María, y Él vino en un cuerpo físico, y estuvo en un cuerpo físico, y caminó en un cuerpo físico, y fue a la cruz en un cuerpo físico, y derramó sangre literal, y tuvo heridas literales. Pero negar la humanidad de Cristo es negar todo el sacrificio de Cristo. Y sin el sacrificio de Cristo estamos completamente perdidos. Y por esa razón los espiritualistas gnósticos decían, no, además, bueno, listo, podemos aceptar que él tuvo un cuerpo físico porque pues lo tocaron, y por eso es que Juan decía, tocante al verbo de vida, nosotros lo vimos, lo palpamos a él, era físico. Pero entonces ellos quisieron negar eso y dijeron, bueno, pero cuando resucitó ya no era físico, ignorando que Jesús mismo dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Era visible, Él resucitó en un cuerpo visible. Y cuando iba ascendiendo, los dos varones que miraron a sus apóstoles le dijeron, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Mirando al cielo, viendo al que asciende. Él les dice, así mismo como Él se fue, así mismo, dicen ellos, volverá. En ese orden de ideas, cualquier cosa que niegue la verdad completa de la palabra de Dios, usted debe aprender a analizarla y a refutarla, obviamente, a la luz de la palabra de Dios. Ahora, el punto aquí es que según el conocimiento de la Biblia, o según lo que es la Biblia y la Biblia, el conocimiento no parte de una teoría ni de un conjunto de ideas, sino una experiencia personal con un ser poderoso y real como lo es Cristo Jesús, quien siendo Dios se hizo hombre, y por medio de su revelación Él vino a darnos a conocer la verdad que nos traerá verdadera libertad. Por eso dice el texto que leíamos, 8:32 y 36, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En ese sentido, amados hermanos y amigos, ese es el punto. Cuando una persona no quiere partir de la verdad de Dios, siempre va a terminar en algún extremo. Por un lado, los cientificistas diciendo, no, la única verdad es todo lo que se puede ver, todo lo que se puede estudiar, tocar y palpar, y negando el mundo y la parte espiritual de la realidad que Dios mismo creó. Pero por otro lado están los gnósticos
gnósticos diciendo, no, lo importante es lo espiritual, eso es lo importante, lo material es malo, y algunos incluso básicamente niegan esa parte material. Ahora, algunos de los principios básicos del gnosticismo espiritualista son: número uno, la búsqueda de la gnosis o el conocimiento, de la gnosis o el conocimiento. Es el objetivo principal del gnosticismo espiritualista. Se considera que la gnosis es el conocimiento directo y experiencial de la divinidad. Y cualquiera que lee sin discernimiento bíblico dice, hombre, pero ahí dice divinidad, entonces seguro te están hablando del Dios de la Biblia. Pero resulta que cuando un gnóstico te habla de divinidad, no te está hablando del verdadero Dios del cual nos habla la Biblia, sino de otro concepto que ya lo vamos a ver en un momento. Segundo, la importancia de la experiencia mística. Es decir, el gnosticismo espiritualista enfatiza la importancia de la experiencia mística y la unión con la divinidad. Se considera que esta experiencia es la clave para alcanzar la gnosis. Tercero, el rechazo del materialismo. El gnosticismo espiritualista rechaza el materialismo y la idea de que el mundo material es la única realidad. Se considera que hay una realidad espiritual más profunda y verdadera. Número 4, la búsqueda de la iluminación. Es un objetivo central del gnosticismo espiritualista. Se considera que la iluminación es el resultado de la gnosis y la unión con la divinidad. Ahora lo vamos a explicar. Algunos de los textos y tradiciones que influyen en el gnosticismo espiritualista son, note esto, los evangelios gnósticos. Existe uno que se llama el Evangelio de Tomás, otro se llama el Evangelio de Felipe. Son textos que enfatizan la búsqueda de la gnosis y la unión con la divinidad. Y lamentablemente muchos cristianos son arrastrados en estos tiempos peligrosos por fuentes diabólicas. Algunos básicamente dentro de los muchos libros apócrifos del Nuevo Testamento y evangelios gnósticos tienden literalmente a negar la humanidad de Jesucristo, despojándolo a Él de su humanidad. Y algunos se van a otro extremo, tienden a negar la deidad de Jesucristo, despojándolo de su divinidad y haciéndolo tan humano y solo humano. Y lastimosamente muchos, al no conocer la verdad de quién es Cristo a la luz de la palabra del Señor, son arrastrados por espíritus de demonios que los llevan a pensar una cantidad de aberraciones incluso sobre quién es Cristo Jesús. Voy y digo esto siempre con temor, pero hay muchos dentro de estos que han sido alcanzados por esta filosofía que piensan que supuestamente Jesucristo era un brujo, que tenía poderes que había aprendido del hinduismo y había aprendido de otras corrientes orientales, y que todo era pura ficción y pura manipulación, y que por eso logró hacer creer tanta cosa. Otros piensan que Jesucristo era un desviado sexual. Otros dicen que era amante de María Magdalena. Y aún otros que era amante de Juan. Por eso él se recostaba sobre su pecho. Es decir, cuando alguien se acerca a la Biblia con una visión inmoral, aún en la Biblia van a tratar de encontrar cosas que la Biblia jamás ha dicho. Y peor aún, cuando se basan en cualquier otro tipo de literatura que niega. Hay algunos con el Evangelio de Judas y todo eso, donde supuestamente Judas es literalmente, básicamente un héroe. Y yo ya les hablé aquí acerca de Judas, el asesino a sueldo, y todas las características bíblicas de su apostasía. Entonces, a la luz de la Biblia, nosotros podemos contrarrestar todas esas mentiras diabólicas sobre quién es Él. Ahora, por otro lado están una cantidad de aspectos y como les dije, no me voy a centrar en detalles, solamente voy a centrar en lo que considero más prioritario. La tradición hermética se remonta al antiguo Egipto, enfatiza la búsqueda de la gnosis y la unión con la divinidad a través de la alquimia y la meditación, y es básicamente el origen de estas doctrinas diabólicas. Número 3, la tradición neoplatónica, que se remonta a Platón
León y Plotino. Enfatiza la búsqueda de gnosis y la unión con la divinidad a través de la contemplación y la meditación. Y alguien dice, pero ¿qué tiene malo contemplar, meditar? Y te van a empezar a utilizar ciertos conceptos, pero que cuando uno los analiza a la luz de la Biblia son totalmente diferentes. Nos podríamos quedar semanas enteras hablando sobre esto, pero solo me voy a centrar en uno de los aspectos. Y repito, alguien dijo, no conviene que usemos las mismas palabras si usamos diccionarios distintos. Yo agrego, para no caer en apostasía por medio de la manipulación de las palabras, en el libro de George Orwell le llaman las neolenguas, le cambian las palabras, le ponen nuevos lenguajes. Hay un ministerio de esa tiranía que describe aquel libro que se llama el Ministerio de la Verdad y está encargado de destruir todas las mentiras de esa tiranía de gobierno. Y cuando usted oye, dice, pues Ministerio de la Verdad, se oye bonito. Pero no puedes dejarte engañar solo porque las palabras suelen bonito. A la luz de la Biblia tú tienes que confrontar todo, aunque suene bonito, a la luz de la palabra de Dios. Ahora, noten esto. Debemos aprender, y esto es clave, la definición bíblica de las palabras. Mi esposa nos hablaba el mensaje anterior sobre lo que es ayudar al pobre, pero bíblicamente. Porque no es lo mismo la definición de pobre del socialista, marxista, comunista, que de la definición de pobre de la Biblia. Porque el pobre socialista, comunista y marxista lo definen como cualquier persona que tiene carencias y que los opresores y los oligarcas y los capitalistas le han impedido tener riquezas o tener por lo menos algo supuestamente, y los meten a todos en ese mismo costal. Pero resulta que hay muchos que llegaron a ser pobres porque son perezosos, porque son vagos, porque no les gusta trabajar, porque han caído en adicciones, porque no quieren trabajar. Incluso les dieron buena herencia y la despilfarraron como el hijo pródigo. Pero cuando uno va a la Biblia nos muestra que hay un menesteroso, hay un pobre, un necesitado, que aunque él trabaja, que aunque él se esfuerza, que aunque él tal vez da lo mejor que puede, no le alcanza, y a ese vale la pena ayudar a la luz de la palabra del Señor. O está enfermo o es un anciano y no puede trabajar. Es muy diferente, por eso digan conmigo, debemos aprender la definición bíblica de las palabras. Dígalo así. Aprender la definición bíblica de las palabras y ponerla por encima de la definición extrabíblica de las mismas. A la luz de la Biblia no nos podemos dejar manipular. Todo lo que les acabé de mencionar me voy a enfatizar en un aspecto. No nos podemos dejar engañar. Juan y los hombres de Dios, Pablo y todos advertían de que vendrían tiempos peligrosos. Y claro, es muy peligroso cuando alguien es manipulado y engañado por terminologías usadas dentro, por ejemplo, del gnosticismo. Por ejemplo, de las muchas solo me voy a centrar en una. La palabra divinidad. Divinidad, digan divinidad. ¿Por qué? Porque evidentemente este término no se refiere o no se refieren al usar este término con este término al Dios único y verdadero, creador, sustentador, soberano Señor y redentor nuestro, el amado Señor Jesucristo. Es decir, para nada están hablando del Dios de la Biblia. Para que se hagan una idea de lo que estoy enseñando, esto es lo que en resumen se entiende como divinidad en el gnosticismo espiritualista. Primero, la divinidad se entiende en el gnosticismo espiritualista de manera diferente a la de las religiones tradicionales y especialmente diferente a la definición judeocristiana del término. Cuando uno usa la definición de Dios o de divinidad en la Biblia, divinidad o Dios en la Biblia se refiere al único ser que es eterno, que existe por sí mismo, que es creador, sustentador, soberano, Señor y redentor, el único Dios del universo. Pero cuando ellos te hablan de divinidad, número uno, según ellos, la divinidad se refiere en el gnosticismo a una fuente incognoscible
que emana, y por eso son especialistas en usar términos raros para hacer un enredijo de ideas, y por eso son tan raros los conceptos. Miren qué sencillo, como lo acabo de definir, un niño lo puede entender. ¿Quién es Dios según la Biblia? Es el único y solo soberano Dios, el creador de todo, el único que es omnisciente porque lo conoce todo, omnipotente porque tiene todo poder, omnipresente porque está en todas partes, y además es el único eterno, en el sentido de que nunca tuvo un inicio, sino que la Biblia dice que Él es el principio y Él es el fin. Pero mire la definición del gnosticismo de divinidad. Para ellos, divinidad es una fuente incognoscible que emana eones y que creó el universo material a través del demiurgo, deidad inferior. Yo he estudiado, obviamente, cuando uno estudia teísmo, y cuando yo enseño como profesor también en algunos institutos bíblicos lo que tiene que ver con el teísmo y los diferentes ismos en cuanto a la deidad, pues uno puede profundizar mucho sobre eso. Pero como pueden ver, normalmente alguien dijo que cuando tú tienes que complicar demasiado las palabras para decir algo, probablemente tú estás diciendo una mentira. Porque cuando una persona dice la verdad no tiene que enredarse tanto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy. Ya. Pero las mentiras siempre vienen. Yo me he leído el libro de Charles Darwin o de Carlos Darwin del evolucionismo, que se llama El origen de las especies, un libro más grueso que la Biblia completa. Para decir que al final no llega a ninguna conclusión. Al final, en las últimas palabras del libro dice, él ni siquiera era ateo, más bien él era un tipo de deísta. Deístas son los que creen que Dios pudo haberlo hecho, pero luego abandonó su creación y la dejó a su suerte. Y él dice que todo lo que existe fue puesto por la mano del Creador. Lo dice así, los que han leído ese libro al final van a darse cuenta, pero tampoco te habla del Creador de la Biblia. Entonces, en ese sentido, vamos a ver por qué ellos son tan enredados. Tercero, la naturaleza humana se considera divina. Y a la luz de la Biblia, no somos dioses. Según yo sé que van a usar un versículo, pero ahí dice, dioses sois, pero no se refiere a que somos deidades, sino que el término se refiere a personas que pueden tener autoridades o autoridad, pero una autoridad limitada. Recuerden que el único que tiene suprema autoridad es Dios. El único por el cual nadie está sobre él es Dios. La Biblia muestra que sobre un alto hay uno más alto y uno más alto que está sobre todos. Ese es Dios, el que está por encima de todos los demás. Pero ellos consideran que la naturaleza humana es divina. Y realmente dentro de la naturaleza humana, los que creemos bíblicamente sobre lo que se llama la tricomonomía del ser, dentro del ser está el espíritu, está el alma y está el cuerpo, y conformado por el cuerpo. Nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, es donde está la conciencia de lo espiritual. Nos hace conscientes, como diría Eclesiastés, de que hay un mundo que hay más allá de esta vida, que hay eternidad. Incluso lo dice, puso eternidad en el corazón del hombre. La conciencia te hace saber y distinguir entre el bien y el mal. La conciencia te da la capacidad de saber que no puede ser todo meramente casualidad. La conciencia es la voz de Dios dentro del hombre, pero el hombre no es Dios. Satanás quiso hacer que el hombre crea siempre que es Dios, y por eso Satanás le dijo a Eva, serán semejantes a él si ustedes hacen eso. Y mire cómo estamos nosotros por mamá Eva y papá Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque le siguieron la corriente a la serpiente antigua y les inyectó el veneno de la mentira. En ese sentido, aunque te hablan de divinidad, no te hablan del mismo concepto bíblico de quién es Dios. Ahora, por otro lado, en la Biblia el hombre no es visto como divino. Por otro lado, ellos te dicen que la liberación se logra a través del conocimiento de la verdadera naturaleza divina del ser humano. En la Biblia, en cambio, la liberación viene por medio del conocimiento de la verdad que es Cristo el Señor.
La palabra de Dios declara algo muy distinto a la idea retorcida sobre la divinidad del gnosticismo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quien conoce a Jesucristo, Jesús lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, no, la misma Biblia dice que no hay otro camino. Dice literalmente: nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese yo soy es la palabra del Dios de la Biblia desde el Antiguo Testamento. Moisés le dice: y si me preguntan quién me envía, él dice: yo soy, te ha enviado. Y Jesús dice: si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En ese orden de ideas, solo por ponerles un ejemplo para no complicarlos con tantas cosas acá, les simplifiqué en el máximo nivel. La divinidad de la que hablan ellos nada tiene que ver con la divinidad de la que habla la palabra del Señor. Y además de eso te hablan de meditación, pero no te están hablando de oración, no te están hablando de ayuno, de buscar del Señor. No, te están hablando de empezar a buscar dentro de ti, porque similar al budismo te dicen que la iluminación está dentro de ti. Y amados hermanos, si tú te pones a escarbar dentro de ti, está tu espíritu, y si tu espíritu está contaminado, tu conciencia se cauteriza, y si tu alma está contaminada, tu alma te desvía, en tu alma están tus emociones, tu intelecto, tu mente, tu voluntad, y tu mente se puede distorsionar y tu cuerpo puede llevarte a la maldad. Pero cuando tú entiendes y te conectas con el yo soy, entonces le rindes tu espíritu. Y la Biblia dice, cuando alguien recibe el Espíritu de Dios, dice, el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando un alma se arrepiente, hay gozo delante del Señor. Y cuando una persona entrega su espíritu y alma, su cuerpo también es rendido a la voluntad del Padre. Por eso la Biblia dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él dice, la Biblia, que rindamos todo nuestro ser, cuerpo, alma, mente, espíritu, para ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y estoy terminando entonces básicamente con esto. Todas estas ideas, tanto la filosófica, las religiosas, el cientificismo, el gnosticismo espiritualista, que trata de envolverte con terminologías, terminan todas concluyendo con las doctrinas demoníacas. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo he escuchado muchísimos de los testimonios. Muchos de ellos pueden ser falsos, pero algunos de ellos evidentemente fueron demonios que se les materializaron. Y ellos dicen, estaba en tal lugar y estaba en tal zona y vino una nube, una nave con una luz brillante, y de ahí descendieron unos seres. Y luego yo les pregunté, ¿quién es Jesús? Porque algunos le han preguntado quién es Jesús. Y saben la respuesta. Yo me he escuchado varios de los testimonios y concluyen casi todos en lo siguiente. Curiosamente, estos seres que algunos le llaman extraterrestres, que no son más que demonios materializados, espíritus que quieren gobernar la mente y la humanidad, y lo están haciendo de una manera terrible, les dicen, Jesús es un humano altamente evolucionado, y ustedes también pueden llegar a ser como él, y él es uno de nosotros. Él es un extraterrestre más. Amados, y hay gente que cree eso. Y la Biblia dice que si aún un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, sea anatema. Y la palabra anatema tiene dos connotaciones. Número uno, maldito. Y número dos, excomulgado, echado fuera.
Se ha oído de varios de las experiencias de lo que le llaman de tercer tipo, los encuentros cercanos y todo eso. Cuando uno estudia en el seminario, los que han estudiado conmigo, yo les hablé sobre lo que se llama la falsa ideología del creacionismo alienígena. Yo les explicaba básicamente sobre eso. Pero muchos de ellos, cuando se han encontrado con estos seres, algunos de ellos han usado el nombre de Jesús, pero con autoridad. Y cuando lo usan, los demonios estos se van. ¿Por qué creen? Cuando les dice, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Usted debe aprender a usar ese nombre bendito en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Y cuando dice doctrinas de demonios, no solo significa que usará humanos para que se les hablen, ellos mismos pueden venir muchas veces. Cuando usted lee el origen o estudia un poco sobre el origen de la Biblia, aquella, la Biblia negra que le llama la Biblia satánica, ellos terminan diciendo, me la reveló un ser. Y cuando usted pregunta, ¿de dónde viene el libro de Urantia? Dice, no, vino tal ser. Y siempre hablan y dice, ¿de dónde vino el libro de Mormón? Ese vino de un ángel que se llamaba Moroni. Amados hermanos, cada vez que alguien venga a decirte es que vino un ángel, es que vino y que aquí me dio, no, la única verdad absoluta está escrita y plasmada en la palabra de Dios y tiene poder para destruir como una espada toda mentira de las tinieblas. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dentro de esta serie de doctrinas de demonios destacan doctrinas anticristo que niegan la divinidad y la moralidad de Jesús. Doctrinas antibiblia que niegan la veracidad e inspiración plenaria de la palabra de Dios. Doctrinas antimorales, doctrinas antiética y antivisión bíblica de las cosas que promueven lo opuesto al diseño original del varón y de la mujer. Y ya muchos saben de qué estamos hablando. Hoy en día te han distorsionado el concepto de varón y el concepto de mujer. ¿Por qué? Porque se han querido salir de la palabra de Dios. También te han distorsionado el concepto de un matrimonio verdadero e indisoluble, de la familia según Dios, de la santidad, entre otras cosas. Pero también doctrinas que promueven el mundo de lo oculto y de las tinieblas como bueno. Yo les he enseñado aquí sobre la cara oculta del Halloween, y en la clase de las 7 ideologías del mal tenemos una clase que se llama ocultismo a la luz de la Biblia, y vemos como una de las tramas o una de las estratagemas de las tinieblas hoy ya no es vender el ocultismo como de espanto, como algo terrible, no, sino que te lo quieren vender como algo bueno. Te lo quieren vender, mientras que antes era un brujo, ahora es un parapsicólogo. Te cambian palabras y ya no es que ya no es el malvado hechicero de aquel y el brujo, no, hoy en día te hablan hasta de colores del mal, te hablan de la magia blanca, te hablan de la magia verde, te la hablan de la magia negra, te hablan de la magia de tal y tal color. Pero hermano, sea cualquiera el color, sigue siendo la misma inmundicia delante de Dios, y eso es contra lo que la iglesia lucha en este tiempo. No podemos dejarnos manipular. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tengo que terminar aquí para concluir. Escuche esto: es necesario, a la luz de la Biblia, para alcanzar libertad, aprender a definir todo a la luz de la palabra de Dios. Porque muchos hoy pretenden vender lo bueno como malo y lo malo como bueno. Hay una ex bruja que se llamaba Doreen Irving que decía que una de las cosas que hizo que el ocultismo puede entrar con fuerza en el mundo fue Halloween. Porque Halloween te vende el ocultismo como si fuera una fiesta de niños. Incluso hoy en día le llaman la fiesta de los niños. Y te lo venden como brujitas, fantasmitas, y te venden lo malo como si fuera tierno, dulce, inocente. Y llegó la hora de que nosotros sigamos firmes a la luz de la palabra de Dios, diciéndole a lo malo, malo, a lo amargo, amargo, a las tinieblas, tinieblas. No distorsionemos los valores. Concluyendo, todo tipo de apostasía acarrea juicio de Dios para quienes lo promueven. Todo tipo de apostasía tergiversa las verdades de Dios y condena lo que Dios promueve, y promueve lo que Dios condena. Como iglesia somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad en este tiempo peligroso en que vivimos. La apostasía y la perversión acarrean juicio. Por eso en Isaías 5:18 en adelante dice: ay de los que arrastran la iniquidad
Es decir, la maldad con cuerdas de falsedad, de engaño, y el pecado como con yunda de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que se apresure su obra. Más adelante dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay es una maldición en la Biblia, y dice: ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Que algunos se creen muy hombres cuando dicen: yo aguanto 2 días sin emborracharme, dicen. Y eso es ser hombre. Pero amados hermanos, la Biblia dice: ay de los que se creen valientes para eso. Más adelante dicen una cantidad de cosas, pero es impresionante. En 1 Timoteo 3:15, y con esto quiero que oremos. Póngase de pie. Mientras usted se pone de pie, escuche esto. Alabado sea el Señor. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tu madre, tu padre, tu pastor, líder, obrero, evangelista, diácono, quien tú seas, eres llamado a ser columna. Columna, para que una columna sirva, tiene que ser fuerte. No puede ser una columna endeble. Nadie va a confiar en una columna ahí toda debilucha, ¿no? No. Cuanto más grande la construcción, más potentes son las columnas. Y amados hermanos, nosotros somos un edificio de Dios, somos columna y baluarte de la verdad. No, por eso no podemos ser débiles, por eso yo hablo de estos temas. Yo sé que hay gente que dice: pero ¿y eso? No, estos son temas que se deben hablar en la iglesia y a la luz de la palabra de Dios. Porque si no se hablan aquí, te los van a hablar allá, pero desde el punto de vista de las tinieblas. Y es este el lugar donde la iglesia, columna y baluarte de la verdad, debe brillar con la verdad. La Biblia dice que la mentira, todo lo que les decía de Isaías, al final literalmente dice que al final todo provocará la ira de Dios, y es exactamente eso lo que estamos viendo hoy. Solo les toqué 2 o 3 puntos, pero hay muchísimas de las muchas mentiras que durante toda esta serie, que en este momento ya llegamos creo que casi al mensaje número 29 o 30, pero ya hemos avanzado bastante en esta serie, donde hemos hablado de muchas otras mentiras que las tinieblas están ofreciendo hoy. Yo quiero que allí donde tú estás, primero levantes tus manos conmigo, inclines tu rostro, seas un hermano, un amigo, y le digas: Señor, gracias por hablarme tu palabra. Quiero ser columna y baluarte de la verdad. Ora conmigo. Señor, te damos gracias. Gracias primeramente porque nos amas, porque nos hablas. Gracias por tenernos en cuenta, Señor. Gracias porque vivimos en este tiempo. Tu palabra dice que son tiempos peligrosos. Tu palabra dice que son tiempos finales de mentira, de engaño, de manipulación. Pero también tu palabra dice que en los postreros días tú derramarías a través del profeta Joel, lo declaras, el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Por eso yo te pido hoy, Padre mío, por cada padre, por cada madre, cada familia, cada hombre y mujer que ejerce una labor o un liderazgo en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su casa, en su empleo, en su estudio, aquí en la congregación, en su grupo de amistad, donde quiera que ellos estén. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes para que se levante en esta generación una iglesia fuerte, sólida en la verdad, que sea defensa de la verdad, que sea columna de la verdad, que no seamos débiles, no seamos arrastrados por cualquier corriente, ni llevados de aquí para allá por las olas del viento de la mentira, sino que podamos mantenernos firmes en tu palabra. Pido que derrame, Señor, un bautismo de tu Espíritu, que nos lleve a tener discernimiento, a poder definir todo a la luz de tu palabra, a poder contrarrestar todo engaño que atenta contra tu palabra, tu evangelio, tu doctrina, la familia, la iglesia. Todo está bajo ataque, pero levantamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y declaramos que tú cortas toda venda mágica, cortas toda maldición, cortas todo engaño, y levantas una generación libre para tu honra y para tu gloria. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderos
verdaderamente libre. ¿Habrá alguno aquí que ha sido verdaderamente liberado? Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Habrá alguno que pueda alabar con libertad esta noche y decir: Señor, gracias por haberme hecho libre? Y dele fuerte ese aplauso a Cristo el Señor, agradeciéndole por su misericordia, agradeciéndole por su bondad.